Saludos, bendiciones. Saludos a la gente de mi parroquia, mi municipio Páez, la parroquia San Camilo, Urdaneta, El Amparo, Aramendi, Gorralito, el municipio Páez, con todo su extensión, mi hermoso estado Apure, Rómulo Gallegos, Muñoz, Chaguas, Pedro Camejo, Viruaca y San Fernando. A todos mis amigos que durante muchos años coseché amistades a lo largo y ancho de todas sus parroquias, en actividades políticas, sobre todo. Tuve la oportunidad de caminar, recorrer con muchas campañas todo nuestro territorio. El día sábado, primero el día viernes, hubo un evento importante online, vía Zoom, en la cual me quedo con cosas importantes. Estaba el profesor Magdaleno. Es una persona que ve la política no partidista, sino ve la política de una manera diferente a como lo vemos los que a veces tenemos fanatismo o afinidades a organizaciones políticas. El profesor Magdaleno nos dejaba muchas cosas que aunque duelan, o aunque no las queramos entender, son así. El proceso de la transición. Y como él decía, hay que leer las transiciones en otros países. Y hay que entender los protagonismos que están dando y los protagonismos que viene desarrollando este tipo de transición. Yo doy mi voto de confianza a María Corina, a Pedro, Ritochú y a todo su equipo de su organización política que está llevando a cabo este trabajo. A veces quisiéramos que todo fuera más rápido. A veces deseamos que este sea un parpadear y que se establezca ya. Los que están allá desean el cambio rápido. Los que estamos acá deseamos volver rápido, lo más pronto posible. Y en otro programa que participé de vía Zoom también con otro profesor, decano de la Universidad Católica Andrés Bello, compartimos más cosas un poco diferentes a la de Magdaleno, pero hablamos de la gobernabilidad, hablamos de la gobernanza, hablamos de las instituciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Desde hace muchos años, el régimen venezolano, el régimen de Chávez, hizo lo necesario para destruir las instituciones que nos daban cierta información básica para el crecimiento y la planificación del Estado. Pensaba a lo mejor como un emperador o como un rey, y que no necesitaba criterios técnicos para tomar decisiones y para el comportamiento democrático de una nación. En mi exposición comentaba la importancia de tener instituciones que funcionen. Hoy por hoy, los reclamos de una sociedad, los reclamos de un municipio, los reclamos de sus habitantes son muchos. La capacidad económica que tiene un municipio es poca. Y es poca porque ellos mismos lo quisieron así. Cuando estaba el Yuri y el Instituto Nacional de Estadística, ellos eliminaban los censos. ¿Por qué los censos? Por no tener las estadísticas necesarias. ¿Y por qué no querían tener las estadísticas necesarias? Porque así mantenía centralizado el poder, tenían ocupada una población votando por proyectos, más no con las cosas que eran obligatorias, cumplimiento que tiene que tener el Estado venezolano. Y da tristeza que aún sigamos pensando que el cambio de régimen va a solucionar muchas cosas. Esa es la estructura del Estado que hay que cambiar completamente. Hay que cambiar la estructura del Estado. Por ejemplo, es público y notorio el presupuesto del municipio Páez. Ahí está, publicado en Gaceta, cualquiera lo puede imprimir, cualquiera lo puede buscar. Y cuando empezamos a revisar ese presupuesto del municipio Páez, y empieza ese pedo y la caraja
porque hablamos ingresos y gastos. Pero empezamos a ver necesidades y empezamos a leer cada una de las partidas. Nos damos cuenta que la capacidad del municipio queda muy lejos de toda y cada una de las necesidades que tenemos. Y aparte de eso, que han dejado crecer. Es como cuando tú tienes un terreno, no lo limpias y crece y después el trabajo es doble. Los municipios de Venezuela, en el año 99, el legislador le entregó la potestad para que se autofinanciara a través de los impuestos municipales. Venía, pero de una manera muy lenta. En el año 99, la Constitución del 99 da un giro muy fuerte y dice, bueno, ahora los municipios deben tener la capacidad de automantenerse, pero en municipios muy pequeños o con actividades económicas muy bajas y su capacidad contributiva no permite satisfacer las necesidades sociales, las demandas que requiere una sociedad como tal. El municipio Páez estaba revisando la base de datos de cuántos negocios hay actualmente y es sorprendente. Siempre Páez ha tenido una tasa de comerciantes superior, por ejemplo, a la que tiene Gallego, a la que tiene Muñoz, pero alcanzan esos ingresos para cubrir la demanda que tenemos. Y cuando lo distribuimos en cada uno de los sectores, salud, deporte, vialidad, servicios públicos, nos encontramos con interrogantes necesarias. Pero son necesarias examinar de dónde viene el problema. El problema viene que el mismo régimen al que representa el alcalde actual son los que llevaron a que el país tuviera esta situación económica. Y lo poco que llegaba, o lo poco que se hacía por los proyectos especiales, no se vieron reflejados en necesidades que hay. Yo me acuerdo que se invirtió una cantidad cuando José María y hablaba de una vertiente o un naciente que hizo por allá y lo mostraban con orgullo, que entre 8 o 10 años no iba a tocar volverle a colocar dinero a la curva 3. Hoy escucho otra vez lo de la curva 3, los mantenimientos de los caños, de los ríos. Y vale decir una frase que escuché en un curso por allá hace muchos años, pero que era del CESAC. Y no lo dijo ellos, sino en ese curso que se dio esa frase: el mal está en la misma sangre. Es verdad. Porque el problema de origen es el socialismo, que el socialismo le fue quitando recursos a los municipios, porque y vuelvo al principio, como no tenemos una base de datos real y certera de cuántos habitantes hay, de cuántos servicios priorizamos por cada habitante, sencillamente no tenemos la capacidad de respuestas ante tantas necesidades que tiene el municipio. ¿Cuántos barrios tiene Guasdualito? Impresionante. ¿Cuántos contamos con servicios públicos? Cuando recorremos Guasdualito capital, la parroquia capital, vemos casas impresionantes en diferentes sectores, bellas. Y felicito a todos y cada uno de nuestros coterráneos que han invertido. Los muchachos que siguen estando fuera del país, que siguen invirtiendo en sus bienes. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Porque así es que se construye una patria, no desangrándola como ha hecho esta gente. Y vuelvo a la institucionalidad. No pasa por cambiar de régimen si llega un alcalde de una ala democrática y consigue en esta adversidad alcaldías sin presupuesto, alcaldías sin aparato técnico productivo. Nosotros tenemos un déficit grande en país. Te puedo decir catastro. El catastro de nosotros
Del 1 al 10 tiene 1. Cuidado si tiene 0. Está muy bajo. Muy bajo. Porque hemos crecido sin planificación. Porque hemos crecido desordenadamente. Es la verdad. Hemos crecido desordenadamente. Y no hemos tenido un planeamiento urbano, organizado, hacia dónde va nuestro pueblo. O hacia dónde queremos que se dirija nuestra ciudad. Que es lo importante. Corresponde a quienes tengan la oportunidad de dirigir los destinos de mi país, de mi municipio, de mi estado. Dar por entendido qué se va a recibir. Las alcaldías. Y no quiero traer números hoy para que no digan que uno quiere saber de todo, ¿no? Revísenla. Yo tengo ya en mi poder, porque es público, además es público, el presupuesto de ingresos de la alcaldía del municipio de Paez. Ahí está ingresos y gastos. Tengo la base de datos de cuántos trabajadores tiene el municipio de Paez, cuántos comerciantes tiene el municipio de Paez, porque son plataformas que te permiten saber, planificar. Y cuando uno tiene la intención de aportar al crecimiento de una ciudad, no puede improvisar yo querer aquello, yo deseo, no, es con números reales. Una cosa es que yo quiera hacer algo, otra es que el presupuesto de los municipios tengan la capacidad relativa de cubrir las demandas y necesidades que tiene nuestro pueblo. ¿Cuántos puentes requiere Guatemala? El puente del Gamero, por ejemplo. Para mí, en lo personal, no soy especialista, puede saber más de esto que yo, mi hermano Javier Ramírez, o los ingenieros, o las personas que tienen años ahí, ya cumplió su ciclo de vida. Y aparte de eso es que no podemos volver a construir el puente del Gamero como se hizo. Tenemos que construirlo con una ingeniería moderna que permita que la cantidad de boro no se quede atascado en sus bases y que pueda fluir con mayor capacidad. Se requiere de un proyecto moderno. En el puente de la Manga hay que hacerle también un trabajo, porque una vez más recuerdo que Giovanni Torres hizo unas recomendaciones cuando se estaba haciendo el puente para dejar todo más avanzado y no se le quiso escuchar a Giovanni. Giovanni en esa época era de Protección Civil. Y cuando se colocaron los tubos del agua, no se quiso escuchar tampoco a las personas. Porque aquellos del presupuesto podía más que gastar un poquito más, pero dejar un trabajo futuro. Nosotros tenemos que proyectar las obras a 30 años. No puede ser que nosotros hagamos una obra hoy y a los 5 años tengamos que volverla a arreglar. Como aquel caso famoso de que cuando se colocaba el asfalto en una calle y al otro día había un vecino que necesitaba colocar agua y picaba la calle. Y estaba recién hecha la acera, el asfaltado. Eso pasó mucho allá. Nosotros tenemos calles que dan vergüenza. Entre ellas la Costa del Caño. Estuve viendo un video antier, pero la realidad es, tienen la capacidad los municipios para esto. Tienen la capacidad del Estado. Si el gobierno no se hubiera robado lo que se robó, tuviéramos mucha prosperidad en nuestra región. Se estima que el gobierno se robó 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares. Suena fácil en el lenguaje, pero en números no caben en una calculadora ni siquiera científica. 2 trillones de dólares es demasiado dinero. O sea que nuestro país tuvo el dinero para todos los estados, para todos los municipios, pero el robo fue inmenso. Hubo una desplanificación total por desconocer muchas cosas o por el ancho solamente quedar con dinero. Yo respeto el trabajo de los que pensaron en ese momento. Ese trabajo que ha hecho Iván Pulido de colocar tubos
por allá, más adelante de La Victoria, en Morrones. De verdad hizo el trabajo. De verdad, después de 15, 20 años, ese trabajo dio resultado. Entonces recuerdo cuando yo vivía en la Manga del Río, el trabajo que hizo Pozzoni. Y el trabajo que hicieron con unos tetraedros, creo que se llama. Hay unos que son de hierro y otros que habían realizado primero de concreto. ¿Por qué no buscar personas técnicos en vez de botar el dinero al río? Es que con la cantidad de recursos que se pagó por la colocación de tubos, tanto en el Arauca como en partes del Sarare, con un trabajo planificado tuviéramos mejores resultados y mejores perspectivas. Aparte de eso, ¿qué proyecto existe de volver a rearbolizar las riberas del río, por ejemplo? Es impresionante cuando no hay planificación y no hay conciencia del Estado. Impresionante. Impresionante como cuando hay pocos recursos, porque el resto se los robaban, entonces la desplanificación nos llevaba a esto. Entonces, creo que el tema pasa por recuperar las instituciones. El Instituto Nacional de Estadística. Y hay una institución fundamental para el control, las Contralorías. Si no tuviéramos Contralorías que hicieran su trabajo con su presupuesto para contratar ingenieros, topógrafos, ingenieros de diferentes áreas en su momento de acuerdo a la obra, creo que los resultados fueran más oportunos o más certeros. La Contraloría sencillamente no puede seguir siendo un órgano de oficina. Tiene que ser un órgano que vaya a supervisar toda y cada una de las obras y que tengan el presupuesto necesario para contratar ingenieros. Cuando hay una obra agrícola, bueno, esa área. Cuando tengamos que pavimentación, un ingeniero civil. Se van a colocar la luz, bueno, un ingeniero eléctrico. O sea, cosas como esas, cada quien en su lugar, cada quien en su rama. Creo que las Contralorías son el arma para nosotros tener mayor control perceptivo, porque los recursos al final son de todos los venezolanos, indiferentemente de los que votan o los que no votan por una tolda que gane, son los recursos de todos.